el empoderamiento de la comunidad mexicana en ese país, construir una economía integrada y dinámica que nos permita competir con el resto del mundo, desarrollar una frontera segura, eficiente, próspera y sustentable, que ofrezca una mejor calidad de vida para todos sus habitantes y abordar el tema de la seguridad desde una perspectiva integral y de responsabilidad compartida. El resultado de esos esfuerzos ha sido una relación madura y con gran fortaleza institucional, que ha traído grandes beneficios a las sociedades de los dos países y cuenta además con un enorme potencial de crecimiento. Los intercambios comerciales bilaterales ascienden hoy en día, como ustedes lo saben, a más de 531,000 millones de dólares anuales, generando millones de empleos en ambos lados de la frontera. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos se mantiene en los mejores términos, sustentada en un enfoque de amistad, respeto mutuo e intereses compartidos. Existe hoy en los dos gobiernos una visión estratégica y coordinada, respaldada por nuevos mecanismos con planes de acción concretos que tiene como eje rector el bienestar de ambas sociedades. No obstante todo ello, entre diversos sectores de Estados Unidos aún existe una percepción negativa sobre México, misma que se ha visto exacerbada en el contexto del actual proceso electoral. Lamentablemente, hemos sido testigos de voces que, aprovechando la existencia de un sector del electorado desinformado y ansioso por los retos que la globalización plantea a esa y a todas las sociedades modernas, distorsiona la naturaleza e importancia de la relación bilateral y desconocen y minimizan las aportaciones que realizan los migrantes mexicanos a la economía y a la sociedad estadounidense. Esta percepción está apuntalada por estereotipos negativos y no corresponde a la realidad de nuestra relación y a la profundidad e interdependencia de nuestras interacciones. Lo anterior demanda una respuesta clara y oportuna del Gobierno de la República, a fin de evitar que las deformaciones de la realidad que han caracterizado el actual debate político en ese país se traduzcan en expresiones de intolerancia. Esta respuesta implica, entre otras cuestiones, recuperar la interlocución con una amplia gama de actores a todos los niveles y posicionar la relación México-Estados Unidos como una relación indispensable para ambos, que debe ser consultada y atendida constantemente. Supone además una oportunidad para poner en marcha una verdadera política de Estado, para posicionar los intereses de México de manera permanente y oportuna y lograr el reconocimiento de la importancia de nuestra relación bilateral por encima de coyunturas o momentos políticos. Por ello, desplegaremos una estrategia multifacética que, a la par de fortalecer la labor que tradicionalmente desempeña la diplomacia mexicana en todos los ámbitos de la relación bilateral, permitirá también que se valore a México y a nuestros connacionales en su justa dimensión y en función de sus contribuciones fundamentales a la sociedad y economía en Estados Unidos. A la luz de lo anterior, mi plan de trabajo tiene como objetivo consolidar y profundizar la relación más importante para México, siguiendo la ruta trazada por el presidente de la República desde el principio de su gobierno, pero marcando un acento especial en la atención de los retos que presenta la actual coyuntura con acciones inmediatas de mediano y largo plazo. Es así que mi plan de trabajo se basa, de acuerdo a como lo presenté ante este órgano legislativo, en los siguientes 8 ejes que voy a mencionar brevemente en aras del tiempo. El número 1, la reactivación de la red consular para fortalecer la diplomacia pública. Si bien es cierto que he tenido la oportunidad de estar en varios consulados con diferentes circunscripciones, la red que tenemos en los Estados Unidos de 49 consulados es única en el mundo. Somos la envidia de cualquier otro país, pero la pregunta es, ¿estamos capitalizando adecuadamente esta red de consulados que tiene nuestro país en Estados Unidos? Me parece que es importante que este relanzamiento que se está haciendo tenga precisamente esa orientación. Estamos ante circunstancias especiales y es por eso que esta nueva estrategia del Gobierno de México va en ese sentido. Yo, siendo parte de todo este mecanismo, al ser nominado para ser embajador de México en los Estados Unidos, con un nuevo subsecretario y con más de la mitad de los consulados de México en Estados Unidos que están cambiando de titulares. Esta red de contactos que tenemos los consulados tenemos que potenciarla.
Es importante que entendamos la dimensión de la presencia de México, pero al mismo tiempo es importante que capitalicemos esta presencia en todas y cada una de las circunscripciones. Tenemos pues que hacer un esfuerzo de acuerdo a los lineamientos establecidos para tener una campaña especial de información y relaciones públicas sistemática para generar una imagen más balanceada de México, respondiendo a ataques infundados y distorsiones de la realidad durante las diferentes etapas de la campaña electoral. Ayer mismo, los que pudieron ver el discurso del señor Trump por su victoria en Nueva York, el país que toca es otra vez México. De manera que esto nos ha hecho vulnerables, seguramente porque no hemos tenido una estrategia sistemática que es parte de esta nueva estrategia que se está ahora lanzando. Nuestro enfoque en los consulados es hacer de los consulados modelos de promoción, modelos de difusión, modelos de comunicación, sin descuidar, enfatizo, sin descuidar la protección y la documentación, que son la piedra angular de nuestras representaciones. Tenemos que, por supuesto, avanzar en los procesos que ya tenemos, pero debo decirles, y lo digo con mucho orgullo, que México ha avanzado sustantivamente en materia de protección de nuestros connacionales, sin ser perfectos, pero por otro lado también hemos avanzado en temas de documentación de manera fundamental, a tal grado que hoy por hoy en prácticamente todos los consulados de México los paisanos pueden sacar un pasaporte de alta seguridad en menos de 2 horas, una matrícula consular, pueden también ya hacer el registro para la credencial de elector, pueden obtener sus actas de nacimiento, es decir, ha habido un avance sustantivo. Ha sido suficiente, me parece que tenemos ahora que repensarlos en esta estrategia para que efectivamente podamos tener una mayor presencia en cuanto a información y que no se distorsione lo que es nuestro país. El segundo punto es el protección y empoderamiento de nuestra comunidad. ¿Qué queremos decir con empoderamiento? Lo que queremos hacer es que nuestra gente sea cada vez lo menos vulnerable posible. A lo largo de todos estos años he podido ver que hemos tenido avances, pero todavía tenemos a la parte más vulnerable de toda la larga escalera que es la relación de México con Estados Unidos, sobre todo los migrantes que son indocumentados. Hay distorsiones muy importantes en el sentido de que siempre nos cargan en estas coyunturas electorales prácticamente todos los problemas de la migración. Cuando se habla de los 11 millones de indocumentados, automáticamente todos ven hacia México. Todos piensan que los 11 millones de indocumentados son mexicanos, cosa que no es cierto. Los 35 millones de mexicanos está dividido más o menos de la siguiente manera: 6 millones indocumentados, 6 millones con residencia legal, el resto de los mexicanos, 23 millones, con una permanencia ya, porque son de diferentes generaciones, que son tan ciudadanos como cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos, pero muchos de ellos tienen también la ciudadanía mexicana. Un nuevo mecanismo que ya se ha puesto en marcha desde hace tiempo, pero ahora con mayor énfasis, para dar una mayor protección a nuestra gente, es precisamente el de la doble nacionalidad. Enfatizamos y hacemos referencia a la modificación constitucional en nuestro país que permite que los mexicanos nos podamos dar no solo una o dos, sino múltiples nacionalidades. Es por eso que estamos pues ahora con este propósito, adicionalmente a todas las otras acciones de protección que tenemos. Es un mecanismo de protección. ¿Por qué es un mecanismo de protección el hecho de que pudieran obtener la doble nacionalidad? Simple y sencillamente porque de esa manera se es ciudadano de pleno derecho, simple y sencillamente porque no es deportable una persona que ya es ciudadana americana, simple y sencillamente porque tiene acceso a mejores condiciones de vida, a mejores puestos de trabajo, a mejor ingreso, a mejores escuelas, a mejores créditos para sus viviendas, en fin, y al mismo tiempo, por supuesto, sigue siendo tan mexicano como cualquiera de nosotros. Personalmente he estado en este tema desde hace 5 años. En alguna ocasión el entonces alcalde de Nueva York, Bloomberg, me invitó a diferentes programas y estábamos con este tema. El problema que tenemos los mexicanos es que no lo hacemos sistemáticamente.
El problema que tenemos los mexicanos es que nos tardamos mucho tiempo en dar ese paso para obtener este mecanismo adicional de protección para ellos y sus familias. ¿Por qué lo hacemos? Por diferentes razones que no voy a abundar, pero ciertamente es una estrategia que estamos enarbolando como parte de toda esta estrategia global de ofrecer mejores condiciones a nuestra gente, de tener una mejor protección y sobre todo de que se vuelvan menos vulnerables. Alguien puede pensar, pero es que siendo residente legal ya no tiene uno problemas. La respuesta no es cierto. Una gente que es residente legal puede ser deportado si cometió una falta anterior o si comete una falta posterior. Entonces, el problema para los mexicanos es que tenemos muchísimos mexicanos que no lo hacen. Es la comunidad étnica, el grupo étnico con mayor rezago en este propósito y queremos emular a otras nacionalidades asiáticas, europeas, que en cuanto tienen la oportunidad lo hacen. Me parece que es parte de toda esta estrategia de un conjunto de medidas para ir posicionando mejor a nuestra gente y sobre todo para que se integren mejor al lugar en donde están viviendo y queremos que se logre ciudadanos binacionales y sociedades binacionales que puedan interactuar sin ningún obstáculo entre los dos países. Ese es uno de los propósitos que nos tenemos como metas para que podamos ir avanzando en una sociedad binacional. En este propósito, por supuesto, ya lo estamos haciendo los consulados, pero queremos fortalecer más esta presencia de nuestra gente con plenos derechos. El tercer punto es la diáspora mexicana. ¿Tenemos diáspora mexicana o tenemos diásporas mexicanas? Ese es un tema que es discutible y que, bueno, en su momento, si hay el interés de esta legislatura, podemos avanzar un poco más, pero ciertamente hay otros grupos étnicos que tienen menor número de conciudadanos o nacionales de sus países y que tienen mayor integración. 35 millones de mexicanos no somos pocos, tenemos 1.400 clubes de oriundos, organizaciones, federaciones, pero no tenemos un aglutinamiento, una cohesión que nos haga tener un peso político mayor. Y de ahí vienen pues todas estas diatribas, más de un senador, más de un congresista me han dicho en muchas ocasiones, el problema de México es que los golpeamos, los insultamos y no hay mecanismos de reacción, no pasa nada, cosa que no sucede con otras nacionalidades. ¿Cuántos años llevamos de presencia de mexicanos en los Estados Unidos y cuáles son esos mecanismos de reacción que deberíamos tener? Es uno de los propósitos fundamentales también de esta gestión que con el voto favorable de ustedes espero iniciar dentro de poco en los Estados Unidos. Tenemos aquí que hacer toda una cruzada con los gobiernos de allá y con los gobiernos de acá. En ambos casos, me parece, es imposible identificar a los muchos interlocutores que existen, porque no es una labor única del embajador de México en los Estados Unidos, es una labor conjunta con los cuerpos legislativos, es una labor conjunta con los órganos y los gobiernos subnacionales, para que todo mundo entendamos la magnitud de esta relación. Si ya el 80% de los productos que México produce se van a los Estados Unidos, si ya tenemos una comunidad tan grande, me parece que tenemos que diseñar esos mecanismos para que efectivamente podamos tener una mayor presencia. El cuarto rubro es la diplomacia cultural y educativa como estrategia de fortalecimiento de imagen. Es otro concepto que también tenemos que fortalecerlo. En alguna época se crearon varios institutos culturales de México, en particular el Instituto Cultural Mexicano de San Antonio, el de Nueva York, Los Ángeles y en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Habrá que revisarlos porque no están cumpliendo su propósito, sobre todo no tenemos una labor consistente en materia cultural. Es una de las opciones es, por supuesto, trabajar con la nueva Secretaría de Cultura para que tengamos la sistematización con un rumbo muy claro de qué es lo que tenemos que hacer para aprovechar el enorme poder suave que tiene nuestro país. Volviendo un poco al tema de las diásporas, me parece que hay unos esfuerzos que son interesantes, que tienden a ir posicionando a nuestra gente en un cierto sentido, pero todavía hay mucho por hacer. Últimamente se lanzó el tema, por ejemplo, de la gastronomía nacional como un elemento también de poder suave, y ciertamente me parece un gran acierto, es un programa de la Presidencia de la República con franquicias que se llaman Ven a Comer, porque tomamos como ejemplo un país, Perú, que sin tener una gastronomía tan sofisticada, tiene una estrategia de posicionamiento de su gastronomía
que está ya dando la vuelta al mundo. Y ciertamente hay 2 cocinas en el mundo reconocidas por la UNESCO como patrimonios intangibles de la humanidad, la cocina mexicana y la cocina francesa. Me parece pues que tenemos extraordinarios elementos para tener una presencia mucho más sólida en ese sentido. Relación con el poder legislativo y autoridades locales. Por supuesto que la relación entre cuerpos legislativos es fundamental, no solo a través de los mecanismos institucionales que ya se tienen como las interparlamentarias, sino a través de contactos directos de los señores legisladores con sus contrapartes. Si algo aprecian y reconocen los legisladores de los Estados Unidos es tener diálogo, ya sea para temas específicos con sus contrapartes. No les tengo yo nada que decir en ese sentido, pero es una de mis funciones el hacer un trabajo con el Congreso de los Estados Unidos para que tengan las puertas abiertas los señores legisladores y se establezca una relación no solo política, sino una relación, de ser posible, una relación ya más personal, ya más institucional, sobre todo más de fondo. Ellos, por supuesto, están en los puestos muchísimos años, a veces hay senadores que ya llevan 25, 30 años, hay que tomar en cuenta que los representantes se reeligen cada 2 años, de manera que aquí aplico el lema que es muy cierto, pero que no muchas veces se entiende, que es: toda política es local. Nosotros a veces no sabemos maniobrar con las fuerzas políticas de los Estados Unidos. Y yo siempre me pregunto, ¿de dónde han salido las iniciativas recientes que han beneficiado más a nuestros connacionales, a nivel federal o a nivel estatal? Y la respuesta es categórica: son los mejores aliados los representantes locales, y se sabe hacer y se hace un trabajo político con ellos porque ellos están directamente en contacto con sus representados. Y por otro lado, también el tener a los legisladores federales en sus lugares de origen los fines de semana es un punto de contacto muy importante para los consulados, para los cónsules generales de México, para hacer trabajo político con ellos. En esta coyuntura electoral, donde pensamos todos en quién va a ser el presidente o el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, perdemos de vista que se van a reelegir los 435 miembros del Congreso de los Estados Unidos y 34 senadores del Senado de los Estados Unidos, y que puede cambiar la composición. Ahí tenemos que estar muy pendientes, tenemos que hacer trabajo permanente para posicionar lo que queremos, cuáles son las ventajas de nuestro país, cómo tiene un impacto tan importante la economía mexicana en sus circunscripciones. Como ustedes saben, en Estados Unidos de los 50 estados, 33 estados, su comercio número 1 o 3 importante en el mundo es con México. Entonces, eso tenemos que capitalizarlo, pero es necesario, por supuesto, hablar siempre de los beneficios tan profundos de esta relación bilateral y, por supuesto, de las contribuciones de los mexicanos. ¿Qué cosa hemos contribuido? Por supuesto que son muchas cosas, pero ya en cualquier lugar que se va en Estados Unidos está presente la cultura de México, está presente la gastronomía de México, está presente la comida de México, y además los valores familiares como una aportación posiblemente no tan tangible, pero que mucho ha aportado al aglutinamiento de las comunidades. Yo podría presentarles muchos ejemplos, posiblemente uno de ellos cuando llegué a Chicago, que viajaba a Minnesota, porque ahí era parte de la circunscripción. En St. Paul se estableció finalmente el consulado, pero me decía el alcalde de Minneapolis: tenemos aquí mexicanos que vinieron y transformaron una zona que era de prostitución, de vicio, y llegaron los mexicanos con su espíritu emprendedor y transformaron ese lugar. Lo tengo como una referencia al alcalde R.T. Raiva, de lo que han contribuido nuestros mexicanos, nuestra gente, pero que no se pondera, no se toma en cuenta, no se conoce. Por eso pues que tenemos esa obligación de trabajar con las autoridades locales. El tema de las delegaciones congresionales, señores senadores, es muy importante que se hagan con mayor frecuencia. Sí me daba frustración en la época en que estaba en esa capacidad de que las delegaciones congresionales, tanto de congresistas, senadores, van más a otras partes del mundo, van más a muchos otros lugares en Europa o inclusive en Asia, que sin tener la profundidad de la relación que se tiene con México, prefieren ir hacia otros lugares, y eso hace que se pierdan espacios de conversación y espacios de negociación.
Pongo como ejemplo también qué pasa en un estado como California, en donde estoy ahorita adscrito todavía. Las iniciativas de los señores legisladores de California son únicas en su género. No hay otro estado que tenga una propuesta tan clara para con los inmigrantes. Así, si vemos las leyes que recientemente han sacado, para dar apoyo educativo a los indocumentados, ahí está California tomando la delantera. Si tomamos el tema de las licencias, es uno de los 14 estados que acaba de pasar el año pasado el tema de las licencias para indocumentados. Nada más en un año se registró 500,000 de mexicanos para sacar su licencia, y para nosotros es 500,000 de personas que no tenemos que darles una protección si son parados porque tienen un foco roto o porque tienen un problema de tránsito, y ellos automáticamente, o muchos de ellos son deportados por una simple falla de tránsito. Yo creo que todo eso tenemos que dimensionarlo una vez más en el contexto del papel que juegan las autoridades locales y ponderarlas en su justa dimensión. El presidente en este momento del Senado de California, el senador Kevin de León, de origen mexicano, nacido en Tijuana, el presidente de la Cámara de Diputados de la misma manera, Anthony Rendón, el alcalde, mitad judío, mitad mexicano, con un gran orgullo por su mexicanidad. Entonces tenemos que reenfocar hacia dónde también hacemos esfuerzos, porque ellos son los que hacen el trabajo para beneficio de nuestros mexicanos. La última iniciativa que sacó el senador Lara es dar cobertura médica gratuita a todos los muchachos indocumentados que tienen menos de 19 años. Me parece que ahí debemos de tener la radiografía completa de en dónde se están dando estos beneficios, y por supuesto hay otras legislaturas que actúan en sentido contrario y enrarecen muchísimo el ambiente de nuestras comunidades. El tema de la reforma migratoria me parece fundamental. Es un tema que obviamente ha tenido muchos vaivenes. Me ha tocado presenciar iniciativas que son conjuntas, como el famoso Dream Act, que es una iniciativa que fue lanzada por el senador Orrin Hatch con el senador Durbin, republicano y demócrata. No pasó. Otra gran reforma migratoria que la propusieron Kennedy, McCain, que en paz descanse Kennedy, completísima, pero tampoco pasó por la misma razón. Y así podemos seguir analizando y analizando tantas propuestas que ha habido, y el resultado es que no ha pasado nada, que no ha pasado nada desde la amnistía que se llamó IRCA en 1986. Desde entonces en los que se ha avanzado son algunas reformas locales para apoyo de las comunidades indocumentadas. Y me parece que, bueno, con excepción de lo que recientemente hizo el presidente Obama, una medida administrativa para dar salida a estos muchachos que se agrupan en el rubro de DACAs, que son los que llegaron antes de cumplir 16 años, y que se le dan una legalización temporal. Bueno, México, a través del esfuerzo de los consulados, registró aproximadamente hasta la fecha entre 750 y 800,000 muchachos que ya tienen por lo menos un estatus temporal adecuado. Yo creo que eso tenemos que seguir, bueno, eso lo tenemos que seguir haciendo. Hace 2 días, el lunes, hubo una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos para oír los posicionamientos de las dos partes en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, para tomar la decisión final de si se implementa el DACA 2 y sobre todo también el DAPA, que quiere decir el tratar de darle una regularización migratoria a aquellos padres de familia que tienen hijos en los Estados Unidos. Pudiera profundizar también, pudiera comentar algunos otros temas, que es la profundización de la relación bilateral México-Estados Unidos, incluyendo los temas de competitividad, innovación y emprendimiento, estos 3 ejes de un andamiaje nuevo que se lanzó al principio de esta administración, en donde resaltan 3 acuerdos y sobre todo 3 iniciativas muy importantes, como el diálogo económico de alto nivel, el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Educación, y el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, que se llama FOBESI, del cual es parte el proyecto 100,000, que está generando bastantes beneficios para que nuestros estudiantes tengan un contacto con ese país. El tema frontera segura y moderna, que es otro de los ejes, por supuesto que es fundamental
fundamental. He estado cerca de la frontera en 2 ocasiones. He visto la transformación de la frontera, en una ocasión desde la perspectiva de Texas, en otra ocasión desde la perspectiva de California, pero si bien es cierto que ha habido avances, se acaba de inaugurar un puente peatonal único en su género, el senador lo conoce, en donde se permite el paso peatonal, es único en su género, insisto, pero que es apenas parte de lo que se tiene que estar haciendo. Si ya tenemos un volumen de tráfico de 300,000 vehículos que cruzan todos los días la frontera, si ya tenemos un volumen de tráfico de 70,000 camiones pesados de carga que cruzan la frontera, si tenemos un flujo comercial de 1.3 billones de dólares cruzando la frontera todos los días, necesitamos poner más énfasis en la infraestructura. No podemos tener una infraestructura del siglo anterior cuando tenemos un comercio que es el único en el mundo y con volúmenes extraordinariamente grandes, siendo la frontera pues más dinámica que existe en el mundo. Yo creo que ahí propondremos algunos otros esfuerzos, algunos otros mecanismos para que sea una frontera inteligente, una frontera que pueda circular las personas, los bienes y los servicios sin tener que pararse en esa frontera entre México y los Estados Unidos. Finalmente, el tema de seguridad como mi último eje me parece fundamental. En la época que me tocó estar en Washington, surgió la iniciativa Mérida. Me parece que ha perdido un poco de fuerza, posiblemente interés, no lo sé bien en este momento, pero ciertamente ya no tiene la dinámica y no tiene los recursos que asignaba el gobierno de los Estados Unidos a través del legislativo para poder generar estas condiciones, obviamente, para combatir organizaciones del crimen organizado, pero sobre todo para fortalecimiento institucional, para fortalecimiento de capacidades en el interior de nuestro país y también para la entrega de equipo. Me parece que ese es un tema que habrá que entrarle con mucha fuerza y tratar de rescatar el famoso 15%, que seguramente ustedes saben de qué les hablo. Es un 15% que se retiene porque si hay en el sentido de que si hay violaciones de derechos humanos en México, ese 15% lo retienen. El año pasado fue retenido. Me parece que hay que hacer una labor de cabildeo ahí importante para que den los recursos enteros. México ha avanzado también en ese tema. Con esto concluiría mis comentarios, senadoras, senadores, para poder pasar ahora a las preguntas, comentarios que ustedes me quieran hacer. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ciudadano Carlos Manuel Sada, por esta, pues me parece muy completa exposición de plan de trabajo. Ahora toca la etapa de darle espacio a las preguntas y comentarios de las y los senadores, y empezamos por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la senadora Marcela Guerra. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Yo más que hacer comentarios de preguntas, tengo un mensaje, ingeniero, y es que la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, que me honro en presidir, ha llevado a cabo un seguimiento puntual de los temas que